Hola, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Missy, sí la escucho. Perfecto. Bueno, Nada más para comentarles, digo, la verdad es que quería que estuviera la mayoría para que no se nos fuera a pasar. Recuerden que la siguiente semana tienen su calendario, ¿verdad? De exámenes. sí, Bueno, entonces recuerden que la siguiente semana inicia su semana de exámenes. A partir del día lunes, que estaríamos hablando que es el día 28, del 28 al primero, creo. Bueno, en ese sentido nosotros tendríamos que tener nuestro examen, ya fuese el día lunes o el día miércoles. Por la cuestión del tiempo que tenemos, yo consideraría que sería más adecuado que fuese el día lunes, ¿sí? Ya salvo que ustedes opinaran lo contrario. ¿Hasta dónde vendría el examen? El examen siempre viene hasta la última sesión. ¿Qué quiere decir? Que hasta donde nosotros alcancemos a ver ahorita, hasta ahí sería obviamente ya la finalización del contenido de su examen. Obvio, si lo hacemos el siguiente miércoles, pues obviamente tendríamos todavía lo que viéramos el día lunes. Ya sería cuestión de que ahorita que entraran los demás, lo platicáramos para ya quedar completamente de qué día se nos queda para la cuestión del examen, ¿sale? En cuestión de las tareas, nada más van a tener una tarea más, que sería la tarea que tendrían que entregar para el día lunes, pero para el día lunes en la noche, ¿sale? Para que tengan tiempo de estudiar y ya tengan tiempo de realizar su tarea. No es una tarea muy complicada, más adelantito vamos a platicar de ella. Pero hasta ahí sería el corte porque recuerden que tenemos porcentajes. Recuerden que al principio manejamos los porcentajes de 50, 30, 20. ¿Qué quiere decir? 50% su examen, 30% sus actividades de plataforma y 20% la participación en sesión síncrona. Entonces, ¿qué quiere decir? Hasta ahí va a abarcar las actividades de la plataforma que van a ser las que tomaremos en cuenta para su porcentaje. ¿Sale? Bueno, entonces ahorita en lo que ingresan, a ver si ingresa alguien más y podemos ya dejar la fecha estipulada del examen, vamos a continuar entonces avanzando. La sesión pasada nos quedamos en la parte o seguíamos viendo parte de las fuentes del derecho, pero las fuentes del derecho fiscal. ¿Qué quiere decir? Que pues ya obviamente lo delimitamos a que no fueran solamente las generales, sino a que fueran propiamente las del derecho fiscal. La sesión pasada hablamos precisamente de la ley. Y en la ley vimos el artículo constitucional y también vimos dos figuras importantes, que era el decreto ley y el decreto delegado, ¿sí? Vimos la diferencia entre uno y otro, vimos el reglamento y vimos las circulares. ¿Nos quedamos aquí en las circulares o avanzamos más? Avancemos más, Miss. Avanzamos más. A ver, ¿vimos jurisprudencia? Sí, es así. Sí. ¿Doctrina? No, esta no creo. O me parece Ah, que no. no. Ok, entonces nos quedamos en la jurisprudencia. Bueno, la siguiente fuente del derecho fiscal que tenemos es la doctrina. La doctrina ya lo habíamos platicado cuando vimos las fuentes generales, que era la cuestión de la información que tenían los jurisconsultos o las investigaciones que realizaban acerca de un campo y un tema determinado. ¿Qué quiere decir? Pues son todas estas fuentes informativas que encontramos en nuestros libros, que encontramos en los artículos de personas especializadas en determinada área. Les decía que había una problemática con la doctrina porque la realidad es que por lo menos para el derecho fiscal no se le considera como tal, como una fuente formal, sino como una fuente real. ¿Por qué? Porque esta fuente es a la que le corresponde como tal desarrollar los conceptos que contiene la ley. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una labor propiamente constructiva del derecho fiscal, solamente lo único que hace es informarnos, es ayudarnos a interpretar, a conocer conceptos, a interpretarlos, pero la realidad es que no ayuda propiamente a construir el derecho fiscal en nuestro país.
La realidad es que sí tenemos varios doctrinarios importantes dentro de la materia fiscal y es a raíz de ella que damos la propia utilización académica. ¿Qué quiere decir? Pues a raíz de la doctrina es como nosotros podemos aprender. Por eso decimos cómo define el autor tal, cómo lo dice el autor tal, cómo interpreta el autor tal, pues verdaderamente esa es la funcionalidad propia de la doctrina, sobre todo como fuente del derecho fiscal en nuestro país. Hay muy buenos doctrinarios, claro que sí, la importancia que se le ha dado, la realidad es que no es muy amplia, eso también cabe mencionarlo, pero por lo menos pues vamos avanzando en cuestión de la doctrina, sobre todo dentro de la parte o dentro del lado académico. La siguiente fuente pues es la costumbre. Ya habíamos platicado que las costumbres son todas estas conductas reiteradas que precisamente se van implantando en una sociedad o en una colectividad y que esta colectividad ya considera esos usos o esas mecánicas, ya los considera jurídicamente obligatorios, ¿sí? Ahora, en el caso de la costumbre también ya habíamos comentado cuando hablamos de la costumbre de carácter general, que tenía un elemento objetivo y un elemento propiamente subjetivo. En el caso del objetivo, consiste en el uso y la práctica, o sea, en lo que se va realizando día con día. Y el segundo elemento, que es el elemento subjetivo, es propiamente la idea o la convicción de creer que lo que se mandata por parte de la colectividad es prácticamente obligatorio. Ambos elementos o los dos elementos que acabo de mencionar son los que como tal van a considerar la propia fórmula latina que se conoce como inverterata conceptuodo et opinio juris seu necessitatis. ¿Qué quiere decir? Esta obligación práctica que se tiene para tener la obediencia hacia algo que nos mandata la sociedad. Esto en la actualidad, la realidad es que por lo menos para la cuestión del derecho fiscal no es muy utilizado porque la mayoría del derecho fiscal es un derecho completamente riguroso, muy cuadrado y muy estructurado. ¿Qué quiere decir? Que no le permite a las sociedades seguir los usos que ellos consideren necesarios en cuanto a la propia materia fiscal, sino que quedan completamente estipulados en las diferentes legislaciones, como las que vamos a platicar un poquito más adelante. En el caso de la costumbre, se manejan tres clases de costumbre, por lo menos según lo mandata la propia doctrina, los propios doctrinarios. Tenemos una costumbre que es de carácter interpretativa. Esta costumbre de carácter interpretativa es aquella en la cual se nos dice de qué modo se puede determinar la norma jurídica, cómo la podemos entender y cómo la podemos aplicar, ¿sí? Tenemos otro tipo de costumbre que es la costumbre introductiva. La costumbre introductiva es la que como tal nos mandata una norma jurídica. ¿Cuál? Una norma jurídica nueva. Y esta norma jurídica nueva la vamos a utilizar para regir una situación que ya se encontraba regulada con anterioridad. ¿Qué quiere decir? Yo ya tengo una norma previa. Sin embargo, esa norma previa van a introducir una nueva, pero yo necesito tener el conocimiento de la anterior para poder comprender la nueva. Pues para eso se utiliza la propia costumbre introductoria. Y la última es la costumbre derogativa. La costumbre derogativa, pues ya lo habíamos comentado, implica propiamente la derogación de una norma jurídica, que quiere decir una que ya existe, ¿sí? O la situación propia de esta misma norma por normas diferentes, ¿sí? Porque surge alguna nueva, porque simple y sencillamente para mi asunto no puedo aplicar la norma existente. Bueno, pues precisamente para eso ayuda la costumbre derogativa. En el caso de México, el autor Fraga dice que la costumbre solo puede tener un tipo de valoración como elemento para hacer útil la interpretación, que quiere decir que no es útil para poder crear el derecho o para poder suplirlo, o peor aún, para poder contrariarlo. La realidad es que la costumbre no nos sirve para absolutamente nada de esas funciones. Bueno. Ya la última fuente del derecho fiscal son los tratados internacionales, ¿sí?
Los tratados internacionales básicamente son considerados como convenios o como acuerdos de voluntades entre los estados. Todas estas cuestiones internacionales que se manejan dentro de los tratados internacionales de materia fiscal es para básicamente tratar o abordar cuestiones de carácter diplomático, político, económico y hasta cultural, o cualquiera que tenga algún tipo de interés para todos los estados que se encuentren dentro precisamente de esta parte. A ver, déjenme ver quién entró. Ya. Les decía, no importa, la realidad ya eso dependerá de los estados y ya dependerá de la materia del tratado internacional, que distingan qué tipo de materia o qué tipo de cuestiones abordará el convenio o el tratado. Esto pues obviamente crean, con esta funcionalidad, pues crean normas jurídicas que ya se consideran de observancia general. ¿Qué quiere decir la observancia general? Que todos los países signatarios o que todos los países miembros tendrán la completa obligación de seguir lo mandatado en el convenio, porque si no lo infringen, pues obviamente por esa transgresión de la norma tendrán que ser sancionados. Ahora, recordamos que, bueno, más bien, ¿sabemos quién se encarga de la celebración de los tratados internacionales? ¿Qué poder lo celebra nuestro país? Jaime. Jaime, ¿nos escuchas? Creo que Jaime no está. Kelly. Pues no recuerdo muy bien, pero creo que es el legislativo. Ah, ok. Acá hay una parte interesante en esa parte. La realidad es que el que se encarga de celebrarlo es el poder ejecutivo, pero sí necesita forzosamente la aprobación del Congreso. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la cuestión del legislativo, sobre todo en la parte de los senadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El Ejecutivo se puede comprometer a ser un Estado miembro de algún tratado internacional, pero si el Congreso, si la Cámara de Senadores no lo aprueba, en automático ese tratado internacional no tiene el valor, ¿sí? Bueno, si llegaran a celebrarse y fueran aprobados por la Cámara de Senadores, con eso ya se convierte en una fuente completamente importante para nuestro país. Esto no lo digo yo, esto lo dice su artículo 133 constitucional. Ya les había comentado que el 133 constitucional nos habla de un principio que se llama supremacía constitucional. Esto quiere decir que coloca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en la cúspide. ¿Qué quiere decir esto? Que es el máximo ordenamiento que todos nosotros como mexicanos o como extranjeros que se encuentran en nuestro país tenemos. No hay otro más importante. Sin embargo, el 133 también nos mandata que tanto la Constitución como los tratados internacionales que celebre el presidente, que estén de acuerdo con la misma, o sea, con la misma Constitución y que hayan sido aprobados por el Senado de la República, son considerados como ley suprema. ¿Qué quiere decir? Que se alcanza el rango de los tratados internacionales con la cuestión de la Constitución política. Entonces, si nos damos cuenta la ponderación o si nos damos cuenta el poder o el peso que tienen precisamente los tratados internacionales en nuestro país es de suma importancia, ¿sí? Ahora, en el caso dice que en México los tratados internacionales carecen totalmente de importancia como fuente del derecho impositivo, ya que el Estado mexicano no ha celebrado ninguno en materia fiscal de carácter específico. Sí, la realidad es que no tiene alguna cuestión propia de tributación. Sí lo han hecho a cuestión diplomática, sí lo han hecho a cuestión económica, pero
no tienen propiamente uno de carácter completamente fiscal que nos designe propiamente cosas relativas a la cuestión contributiva. Esto tiene una explicación muy básica, no es porque el Estado mexicano no quiera celebrar tratados internacionales en esa materia, ni porque no existan estados miembros que quieran celebrar tratados con México, no, sino que la realidad es que la cuestión fiscal o la cuestión del régimen interno de nuestro país y de todos los países se considera algo completamente exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos y que no permitimos que ningún estado venga e intervenga o se inmiscuya en lo que tiene que ver con la cuestión de finanzas de nuestro país. Entonces, si yo no voy a permitir la entrada de ninguno, pues ¿para qué celebraría algún tipo de tratado internacional? ¿Estamos de acuerdo? Mm, mm, mm. Ok, la siguiente fuente del derecho que tenemos son los principios generales del derecho. En el caso de los principios generales del derecho, la realidad es que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha comentado, nos ha mandatado que estos principios no deben de entenderse como la tradición de los tribunales, ¿sí? En sí es como un análisis de un conjunto de prácticas, es más, hasta de un conjunto de costumbres que han obtenido como tal la fuerza de ley, ¿sí? Entonces, no se pueden utilizar como principios generales del derecho, ni las opiniones de los juristas, ni mucho menos, sino que lo que se debe de considerar son los principios que se otorgan o que otorgan algunas de nuestras leyes, ¿sí? ¿Alguien habló? Ay, no escuché. ¿Gustas mandarlo por chat? Maestro Jorge, no lo escucho, se escucha muy cortado. A ver, déjenme checar. Maestro, lo que pasa es que no lo escuché. Creo que se escucha el internet un poquito cortado. Creo que no era para nosotros, creo que fue bueno, que se tiene aperturado el micrófono. ¿Alguien escuchó, alcanzó a escuchar lo que comentó el maestro Jorge? De pura casualidad. No, profa, no se escucha muy bien. No, ¿verdad? Bueno, mejor nos esperamos y ya que nos diga por chat o a ver si se compone o se estabiliza. Bueno, les decía, estamos platicando de los principios generales de derecho y como tal nos mandata que estos principios son los que emergen o los que se pueden sacar por lo menos de cuestión después de la Constitución, de nuestra Constitución Federal. Ahora, puede ser de la Constitución Federal de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente podamos atender. Ah, ok. Denme un segundo, ¿eh?
Ok, solamente era para comentar algo de su compañera Jacqueline. Bueno, les comentaba, no importa, los principios generales del derecho no necesariamente tienen que ser de la propia Constitución vigente. De hecho, hay muchas enseñanzas que se obtienen a raíz de las constituciones anteriores o aquellas que como tal, pues ya fueron completamente derogadas, más bien que ya fueron abrogadas. Ahora, en el caso de los principios generales del derecho, recordemos, también lo comentamos cuando hablamos de las fuentes generales, que son estas verdades de carácter jurídico que se tienen como cuestiones muy indubitables. ¿Qué quiere decir? Que no hay duda, son cuestiones notorias de carácter general y que como tal pues son seleccionados por la ciencia del derecho para que así el juez pueda dar solución que el mismo legislador hubiera pronunciado si se hubiera encontrado en este supuesto, ¿sí? Porque recordemos que cuando se fueron creando las leyes o el marco normativo, pues muchos de los legisladores no vislumbraron las cuestiones de las problemáticas futuras y por eso ahora, pues los que tienen que hacer la interpretación de lo que tienen, pues es precisamente los juzgadores. Y una de las maneras, pues podía ser utilizar estos principios generales del derecho para poder dar algún tipo de solución. Esto preveyendo los casos que como tal pudieron darse en algún momento pasado, ¿sí? Esos principios pues obviamente tienen que ver con una parte de no desarmonizar, de no contrariar al conjunto de normas que ya se encuentran completamente realizadas o estas lagunas legales que no han sido cubiertas. Los principios lo único que buscan es poder sufragar ese tipo de cuestiones, pero no contrariar ni mucho menos invertir lo que dicen ya nuestros textos legales, ¿sí? Bueno. En el último, como tal de los criterios, nos señala que los principios generales del derecho nos indican cuándo van a operar como fuente, sobre todo como fuente formal del derecho. Acá como tal también se incluye la parte fiscal, ¿sí? ¿En dónde se encuentra el fundamento legal que nos mandata la aplicación de los principios generales del derecho? Lo van a encontrar en su artículo 14, ¿sí? Constitucional. El artículo 14 constitucional nos define, por ejemplo, no vamos a leer todo el artículo, pero en el último párrafo nos maneja que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la ley o a la interpretación jurídica de la ley. Y si no existe ni una ley ni una interpretación que me pueda dar respuesta a la problemática, podrá ser resuelta a través de los principios generales del derecho, ¿sí? Y así lo mandata la Constitución. Ahora, en este texto legal, pues obviamente nos da la cuestión de que prevalezca precisamente la verdad jurídica, ¿sí? Obviamente de carácter general, que ya fue elaborado por la ciencia del derecho, por los legisladores y demás, sin ningún problema. Pero en dado caso que no, pues se tiene que buscar la manera de dirimir la controversia de alguna manera y a través de eso se puede utilizar los principios como una cuestión de método de interpretación y completamente va a ser admisible, no va a ser refutada, ¿sí? Siempre y cuando no encontremos en la ley una disposición aplicable que nos pueda resolver el problema. Porque si la encontramos, pues ya no tendríamos como por qué acudir propiamente a los principios generales del derecho. Bueno, eh, ¿quién me falta? Gonzalo, ¿me escuchas? Claro que sí, profa. Sí, Gonzalo, un favorzote. ¿Me puedes dar lectura a esta diapositiva, por favor? Claro que sí. Gracias. Tribunal Fiscal en la Federación. Normas en que debe apoyar sus fallos. Está facultado para resolver los casos concretos sometidos a su consideración, no previstos expresamente en la ley, usando de los medios de interpretación que autorizan los mismos ordenamientos legales. Y así el artículo 14 constitucional prescribe que, en el caso de que la ley sea oscura o dudoso de su texto u omisa, debe echar mano de todos los recursos que el arte de interpretación le ofrece, interpretación histórica y sistemática, y sin agotados estos,
le revela que el caso sometido a su decisión no está previsto, el tribunal tiene la obligación de colmar la laguna fundando su sentencia en los principios generales del derecho. Así, está facultado para determinar que existe una expropiación de hecho a la que deben hacerse extensivas o explicarse por analogía a las reglas que las leyes señalan para las expropiaciones regulares, teniendo en cuenta la naturaleza específica del acto expropiatorio y el principio del derecho de que la cosa que es nuestra no puede dejar de serlo, mientras no constituimos nosotros mismos un título de dominio o de equidad, de que el juez debe resolver en favor de quien trate de librarse de perjuicio, en contra del que pretenda tener un lucro indebido, aun cuando el tribunal fiscal es de jurisdicción especial de derecho estricto. Su actuación no puede estar restringida al grado en que lo está un juez penal, a quien se exige legalmente su sumisión servir a la norma jurídica, sin que, como se haya dicho, debe resolver todos los casos, aun los no previstos por la ley, con base en los principios indicados resolución del Pleno en 23 de junio de 1945, expediente 3 a 496, 94, tesis del Pleno de 1937 a 1948. Gracias. En este caso, ¿qué es lo que nos mandata? Esta precisamente es una tesis que muy probablemente después se convirtió en jurisprudencia. ¿Sale? Así vienen estructuradas las jurisprudencias. Esta jurisprudencia lo que hace, palabras más, palabras menos, porque si se dan cuenta la mayoría del contenido es completamente legal o es completamente conocimiento del derecho por las figuras que utiliza. Lo importante que entendamos nosotros es que en esa jurisprudencia que como tal expidió el Tribunal Fiscal de la Federación, da la pauta para que precisamente los principios generales del derecho sean admisibles en caso de tener una controversia para la cual la ley no me da la resolución. Entonces nos da la autorización de poderlo utilizar, sobre todo en la cuestión de los juzgadores, que si no encuentran propiamente la resolución expresamente en la ley, pueden utilizar diferentes tipos de métodos de interpretación. Entre ellos, pues obviamente la cuestión de los principios generales del derecho, igual los menciona el artículo 14, y nos dice cuando nosotros no encontremos la respuesta en la ley, es porque la ley puede ser obscura o en su defecto tiene un contenido de carácter dudoso, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda de la cuestión de las fuentes del derecho fiscal? No, profa. Ninguna. No, de hecho ya teníamos como la idea, ¿no? Desde que hablamos de las generales, ya como que no varía tanto en la materia fiscal. Las primeras sí, las últimas ya no. Lo que es la jurisprudencia, la doctrina y los principios ya no varía. Bueno, si no hay duda, entonces nosotros vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que ya son temas completamente especializados en la materia fiscal. Bueno, para nosotros abordar de manera adecuada la materia fiscal, tenemos que conocer una figura muy importante y es precisamente la figura del fisco. ¿Qué es el fisco? ¿Ustedes han escuchado hablar de él? Me imagino que sí. Igual algunos ya trabajan y pues les toca pagar sus respectivos impuestos. ¿Qué es el fisco? A ver, les pregunto, si no. Patricia, ¿me escuchas? Dime, Sí, Patricia, ¿qué es el fisco, Patricia? el fisco. Es como aquella organización que se encarga sobre los temas fiscales. Ok.
A ver, Patricia, que te ayude. Rodrigo. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, profesora. Rodrigo, ¿qué entiendes aparte de lo que acaba de decir tu compañera de lo que es el fisco? Bueno, pues por lo que tengo entendido es como un organismo para recaudar un cobro de impuestos, ¿no? Exactamente, se vuelve un organismo de cierta manera recaudador. Muy bien, vamos a ver para empezar lo que es el origen, porque necesitamos saber precisamente a honor de qué viene estructurado este tipo de figuras o este tipo de instituciones, porque la realidad es que se convierten más en instituciones que en propias figuras jurídicas o económicas o políticas. En este caso podemos comenzar nosotros aludiendo la parte del origen etimológico propio de la expresión fisco. Se dice que tiene un origen o un antecedente de carácter latino y provenía de la palabra fiscus. Fiscus tenía que ver con la parte de la caja de caudales, la caja del erario, la cesta del junco, recuerden que así se les llamaban a las contribuciones que daba el pueblo, la caja de dinero. Eso era como tal considerado el fiscus o el fisco. Era esta caja donde se resguardaba el propio dinero que era precisamente recaudado por diferentes tipos de sujetos. Bueno, los datos históricos como tal tienen diferentes tipos de acepciones. Otros dicen que viene de la palabra, como ya les había comentado, fiscus, y fiscus puede tener la vertiente de ser caja, de ser bolsa, de ser cesta, en donde precisamente se depositaban los dineros de los tributos, que obviamente los obligados pagaban al propio soberano. Recordemos que en ese momento pues hablaba de una figura superior jerárquica que era aquella que gozaba de todas las situaciones benévolas del propio lugar. Bueno, y ese objeto les decía que se contenía el dinero o los dineros que estaban a cargo de un determinado funcionario, ¿sí? Y de hecho, a ese funcionario un día se le dio el apodo que tenía dicho objeto, por lo tal se le empezó a denominar fisco. O sea, en ese momento el fisco era la persona o el funcionario encargado de recaudar y resguardar todo el dinero que pagaban los propios obligados, ¿sí? De esta manera, como tal, pues el funcionario encargado de cobrar estas contribuciones y guardarlas, pues eran los encargados o los que se conocían como fisco. Eso siempre y cuando no se entregaran a la propia autoridad, para que la autoridad, porque el soberano era el que se encargaba ya de administrarla, ya decidía acerca de los fondos, acerca del lugar, acerca de dónde se iban a quedar, etcétera. Con eso también, pues surgió el nombre de un organismo, de una dependencia del propio Estado que se encargaba de cobrarlos, así como de administrarlos. Y a esa dependencia, pues es a la que actualmente le conocemos como fisco. En los estados y en los países de todo el mundo existe como tal un órgano que se encarga de desempeñar esa función en todos los lugares, ¿sí? En el caso de México, este órgano existe en 3 territorios o en 3 niveles. ¿Qué quiere decir? Que existe un fisco a nivel federal y existe un fisco a nivel estatal y uno a nivel municipal, ¿sí? En el caso de lo federal, va a corresponder esta obligación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta secretaría va a tener el encargo de toda la función fiscal, ¿sí? En el caso de las entidades federativas, contarán con lo que se llama tesorería o alguna otra dependencia que funja bajo ese carácter. Y en los municipales exactamente lo mismo. También se cuenta con un tipo de tesorería o algún tipo de dependencia que lleve a cabo esta función, ¿sí? Bueno, con esto no quiero decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solamente tenga bajo sus situaciones, eso lo vamos a comentar a manera propiamente
de conservación de conocimiento, no solamente tiene en sus manos la cuestión de las facultades fiscales, también tiene otras muchas facultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, pues a nosotros lo que nos importa pues es su vertiente o es su encargo en materia fiscal. Ahora, hay ¿cómo lo podemos llamar? Dos ordenamientos o dos marcos legales que nos hablan acerca precisamente de las atribuciones y de las facultades de la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Estos dos ordenamientos son la Constitución Federal, o sea, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estas dos nos manejan las atribuciones y las facultades que tiene la Secretaría, pero a nivel federal. En el caso de los municipios y en el caso de los estados, las constituciones locales y algunas otras leyes administrativas son las encargadas de darnos a conocer el marco legal que tienen precisamente tanto el estado como los municipios, ¿sí? Eso ya iremos comentando un poquito algunos de los artículos. Bueno. ¿Cuál sería propiamente el concepto de fisco? Ya platicamos un poquito de los antecedentes en cuanto a la conceptualización del fisco y se encuentran diferentes tipos de conceptos. Sin embargo, pues obviamente vamos a dar el que a nosotros se nos va a quedar más acertado, sobre todo para la cuestión de nuestro examen. El fisco como tal va a ser el órgano del Estado encargado de obtener los ingresos de aquel, o sea, del Estado, para la integración de la hacienda pública, ¿sí? La administración y la disposición de tales bienes. ¿Por qué nos quedamos con esta? Bueno, nos quedamos con esta por razones varias. La primera y la más importante porque contiene todos los elementos primordiales para nosotros poder comprender lo que es el fisco. Para empezar, porque nos mandata que es un órgano del Estado. Esa es la primera peculiaridad. Otra que se encarga de la obtención del Estado, de los ingresos del Estado. Y la última, que se encarga de la integración de la hacienda pública. Ya con eso, pues sobreentendemos completamente, por lo menos las funciones primarias de lo que es el fisco, ¿sí? Ahora, este órgano tal tiene diversas facultades, que es lo que ya les había comentado. Esas facultades tienen que ver con la parte de su organización, su administración y la disposición propia de lo que es la hacienda pública, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que el Estado tiene diferentes funcionalidades que cumplir, ¿sí? Como parte de sus obligaciones. Pero para cumplir esas obligaciones necesita ¿qué? Pues necesita dinero, necesita ingresos, pues por eso tiene precisamente que ver la manera de obtenerlos, de obtener esos ingresos, de resguardarlos y por supuesto una de las más importantes, pues administrarlo, poderla dar a los rubros y cumplimentar las obligaciones que tengan carácter de suma importancia. Ahora, para que nosotros podamos comprender este tipo de concepto, es muy importante que entendamos lo que es la hacienda pública, porque obviamente nos habla de este manejo, de esta integración de la hacienda pública. Pero, ¿qué es la hacienda pública? Bueno, la hacienda pública se entiende como tal, como este conjunto de elementos económicos de que el Estado dispone para poder cumplir con sus funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente los elementos económicos es el dinero. Tenemos, y esto ya lo verán si llevan derecho financiero, lo verán ahí. El Estado no solamente tiene elementos económicos en carácter de dinero o en carácter de efectivo, sino que también tiene cuestión económica mandatada a través de títulos, a través de propiedades, a través de convenios, a través de diferentes tipos de contratos, etcétera. Bueno. Como tal, la hacienda pública es sinónimo de erario o de tesoro público. Es pertinente aclarar como tal
que la hacienda pública no es un organismo estatal, porque generalmente así lo vemos. Hacienda pública, no, la realidad es que no. Se concibe de esa manera, pero no es un organismo, es más bien una figura, ¿sí? Porque estamos diciendo que es un conjunto de elementos del Estado. Bueno, de acuerdo a este concepto que acabamos nosotros de dar, el fisco tiene esta función genérica de poder obtener en cuestión económica lo necesario para que el Estado cumpla las propias funciones que tiene mandatadas como parte de su cuestión de responsabilidad cuando asume sus diferentes cargos. Bueno. Como es necesario, podemos nosotros decir que el fisco como tal, porque esa captación de ingresos no se da de manera mágica, ¿me explico? No quiere decir que nada más está ahí la institución y la institución por sí sola perciba. No, la realidad es que el fisco debe de realizar diferentes tipos de funciones o diferentes tipos de acciones que sean eficaces para que, pues obviamente para que pueda funcionar la parte de la dirección del Estado, pero también tiene que ver con la parte de que se obtengan los recursos necesarios, pero que también la hacienda pública quede integrada de una manera adecuada, ¿sí? Por mencionar algunos ejemplos y podamos comprender esta parte de las diversas acciones, podría ser llevar el control de las actividades que se han generado o que sean el hecho generador de contribuciones y de toda la conducta de los contribuyentes realizada con dichas actividades. ¿Qué quiere decir esta parte? Que como tal, el fisco tendrá que llevar un control generalizado para saber qué le va a tocar pagar a cada quien. Recuerden que tenemos diferentes tipos de régimen de contribuciones. No paga lo mismo un asimilados a salarios que alguien por servicio profesional. ¿Qué quiere decir? Con esto el fisco lleva un control de cuántas personas son obreras y tienen un ingreso menor a 5,000 pesos y cuántas personas son profesionistas o cuántas personas son comerciantes y cuánto es el ingreso que más o menos perciben y que por ello necesitan tributar y contribuir o ayudar al propio Estado a que realice sus funciones. De ahí la parte importante de que por eso las personas que pagan o que pagamos impuestos, pues tenemos toda la facultad de tener que exigir que el Estado cumpla con las obligaciones que les fueron mandatadas, porque básicamente el Estado no paga ese tipo de actividades o de acciones, lo pagamos todos nosotros a raíz de nuestro trabajo y a raíz del pago de impuestos. Bueno. Una parte muy importante, las funciones de la Secretaría de Hacienda las van a encontrar en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Les voy a pedir un favor, esa va a ser su tarea, la que les comenté hace un momento. El artículo 31 van a leerlo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, van a leerlo completo porque la realidad es que es un artículo largo. De hecho, imagínense, si acabamos a ver hasta la 25 fracción, pues la verdad es que sí es un poquito complejo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a darle lectura al artículo 31 y van a realizar un resumen o una interpretación de cada fracción, lo que ustedes entiendan. Si ustedes una fracción le explican con 2, 3 palabras, no hay absolutamente ningún problema. Si lo quieren hacer en forma de prosa, adelante. Si lo quieren hacer en mapa conceptual o si lo quieren hacer en cuadro, lo que ustedes lo quieran hacer, aquí lo importante es que vean más o menos el contenido y le puedan dar razonamiento a las fracciones. Porque si yo nada más les digo el 31, pues no tienen ni idea de cuál es el 31, ni de dónde lo encuentran, ni de qué habla. ¿Sí? Esa va a ser su tarea, ¿sale? Bueno, en este caso muy particular nosotros vamos a analizar sobre todo fracciones que nos resaltan mucho porque son las que tienen o las que enuncian algunas cuestiones de carácter fiscal, pero a nivel federal y van a ser las fracciones tercera, onceava, doceava, treceava, catorceava y la número 25, ¿sí? Son las que más o menos vamos a visualizar nosotros. Bueno.
Ahora, en este caso, ¿qué pasa con el cobro de contribuciones y las cantidades que como ingreso debe de recibir el Estado? Pues precisamente la fracción 11 de este artículo, de este precepto legal, que es el 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que obviamente corresponde a la Secretaría de Hacienda, dice que precisamente la Secretaría de Hacienda le corresponde cobrar los impuestos, las contribuciones, los derechos, los aprovechamientos y vigilar que se dé el cumplimiento de estas leyes fiscales. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Básicamente acá es un parteaguas porque le da el poder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como organismo federal para que pueda cobrar todas las contribuciones. No va a haber otro órgano, no va a haber otro poder, no va a haber otros funcionarios, no. Todo le va a corresponder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta fracción que yo les acabo de comentar, que habla acerca del pago de contribuciones, menciona una característica muy importante porque dice que este cobro inclusive puede ser realizado por la fuerza, ¿sí? ¿Qué quiere decir como por la fuerza? Pues que pueden utilizar procesos o fuerza coercitiva del Estado para precisamente poder allegarse de los propios ingresos. Por eso es que si nosotros nos ponemos a pensar, el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el pago de impuestos es lo único lo cual se paga de manera voluntaria. Es más, no es necesario que nos cobren, nosotros solitos vamos y pagamos. ¿Por qué? Porque obviamente la fuerza coercitiva que tiene el Estado en materia fiscal es muy rigurosa. Y como nadie se arriesga a esta cuestión de delitos como lo es la evasión fiscal, pues tratamos de cumplirlos en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque la cuestión fiscal que tiene la Secretaría, aunque se trate de una cuestión administrativa, tienen toda la capacidad de poder incluso utilizar la fuerza para hacer el cobro de las propias contribuciones. Bueno. Hasta aquí le vamos a dejar para no seguir avanzando. Hasta aquí va a venir precisamente lo relativo a la parte de su examen, ¿sí? Hasta acá. Entonces yo les decía, de las fuentes del derecho no se preocupen por las generales, solamente ubíquense por la parte de las fuentes en derecho fiscal y con esas ya estamos del otro lado. Les voy a hacer su pase de lista porque precisamente con eso también cerramos ya nuestro periodo del primer parcial con la lista del día de hoy. A ver, espérenme tantito. Derecho fiscal. Cabañas Pérez Christopher. Presente. Cortés López Jesús Arturo. Coyot Tlachi Rodrigo. Presente. Gutiérrez Muñoz Gonzalo. Presente. Ok. Flores Juárez Valeria. Presente. Ok. Martínez Díaz Jaime Iván. Presente. Mendoza Cuellar Kelly Nairobi. Presente. Pérez Cortés Jorge. No está Jorge, ¿verdad? Rodríguez Sanguiano Patricia. Presente. Y Santiago Sebastián Rodrigo. Tampoco está. A ver, ¿me falta alguien? Pérez Corona Marilín Belén, que no está, y Jacquelina, que obviamente tiene la parte que nos acaba de comentar el maestro. Perfecto, entonces ya no tienen ningún problema. ¿Tienen alguna duda, pregunta, aclaración, algo? Yo tengo una duda respecto a la tarea. Dígame. ¿Es solamente los artículos que menciona la presentación? Solo el ¿O van a artículo ser 31, ¿o cómo?
De la tarea Ajá, solamente va a ser el artículo 31. Ok, Miss, gracias. Sí, solamente el artículo 31. El artículo 31 obviamente tiene varias fracciones, entonces el artículo 31 es el que ustedes van a visualizar con sus fracciones. Les digo, solamente su interpretación, lo que ustedes entiendan de cada fracción. Si ustedes la entienden con 2, 3 palabras, adelante. Si ustedes la entienden con más del contenido de la propia fracción, adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Ahorita les aperturo el espacio. Sí, Bueno, Miss, si no gracias. tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, entonces el examen, les estaba comentando al inicio, quedaría para el día lunes, ¿sale? ¿Cómo se maneja? El lunes tienen los primeros, yo creo que 40, 45 minutos no más, porque la realidad es que son de 10 a 12 preguntas opción múltiple, y el restante del tiempo ya nos conectaríamos a la plataforma Zoom para poder seguir avanzando en lo que es nuestros temas como tal. Ya el día martes, no sé si tengo contacto de alguno de ustedes, ¿no, verdad? Bueno, el día lunes, si alguien me haría favor de pasarme el contacto de cualquiera de ustedes y para que el día martes más o menos o miércoles les esté enviando el concentrado de sus calificaciones y ya por si tienen alguna aclaración o algo, la hagamos antes de que suba las calificaciones a su plataforma. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo checaríamos el día lunes. Sí, Miss, está bien. Liz, yo tengo una pregunta. Dígame. En cuestión de lo de la tarea de la que había dejado, la de Economía Nacional, ¿Sí? es que ahí me quedé con la duda. O sea, ¿la teníamos que enviar o solo era tenerla en la libreta? Si tienen espacio, recuerden que si tienen espacio en la plataforma, sí lo tienen que subir. Si no había espacio en la plataforma, no se preocupen, pues ya nada más la platicamos, pero nada más. Ah, porque bueno, me parece que que ya cerró la tarea. Sí, claro. Sí, recuerden que tienen su temporalidad. De hecho, trato de no dejarles actividades pesadas, por ejemplo, de lunes a miércoles, pero obviamente se queda una un poquito más extensa de miércoles a lunes. Entonces, por eso la importancia de estar revisando su plataforma. Ah, ok, y entonces, ¿cómo lo puedo hacer ahí? Porque la tengo, pero Ya la se tengo en la cerró libreta. si ya se cerró la plataforma, que ya se haya vencido el tiempo de entrega, pues ya no se puede hacer nada. Si no ha vencido el tiempo de entrega, pues obviamente la pueden subir. Les había comentado, por ejemplo, si la realizaron en en libreta, por ejemplo, y ahorita para transcribir y demás, bueno, lo que pueden hacer es tomar una foto y hacer la carga Ok. para que no haya problema y ya no vuelvan a hacer doble trabajo. Ah, bueno, sí, ¿Sí? está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho y ya nos estaríamos escuchando el siguiente lunes. Miss, tengo otra duda. Dígame. ¿Cómo va a ser el examen? O sea, ¿usted lo va a mandar y nosotros se lo vamos a reenviar? No, se encuentra en la plataforma. En la plataforma lo van a encontrar cargado. Obviamente se va a aperturar a la hora que tengamos sesión, que en este caso sería a las 8 de la mañana, de 8 a 8:45 de la mañana. Ese va a ser la temporalidad. Lo van a encontrar obviamente en la plataforma, en la unidad que estamos, que sería en este caso, tienen las pestañas. En este caso sería en la segunda, porque obviamente estamos ya terminamos más bien la segunda, ¿sale? Entonces lo van a encontrar ahí lo contestan y en automático les genera su calificación. Nada más tengan mucho cuidado porque solamente es un intento. ¿Qué quiere decir? No vayan a confiarse de que ahorita resuelvo 2, 3 y al rato resuelvo otras. Total, tengo otros 20 minutos más. No, solamente es un envío. Entonces tengan cuidado porque si se comete algún error de que, no, pues ahorita checo o algo así, o la pasé y chino, lo contesté y lo envié sin querer, con la pena porque en automático la plataforma nos arroja tanto a ustedes como a mí el concentrado de la calificación, ¿sí? Sí, Miss, gracias. Sí, pero ahí lo van a encontrar. Sale ahorita obviamente no lo tienen, de hecho ya lo tienen cargado, nada más que no lo tienen visible. Lo van a tener visible hasta el día lunes. Bueno, pues cuídense mucho entonces y estamos en contacto para el día lunes.
Gracias, Sí, Miss. profa, gracias. Cuídense Gracias, profe, mucho. gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós.